Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C201. Capítulo 201. La presión del cielo era simplemente demasiado grande. Todas las miradas se dirigieron hacia Ning Chanch. De pie en medio de la tormenta, su túnica blanca revoloteaba mientras miraba a los dos amos. Impresionante, pero no suficiente, pensó. Desde el momento en que ascendió a la etapa de establecimiento de la fundación, pocos en las 9 provincias pudieron realmente desafiarlo. El monje celestial y la monja terrenal no estaban entre ellos. Yusu Trueno Celestial, desciende. Sensao Trueno Celestial, desciende. La voz de Ning Chanch era tranquila, pero llevaba el peso de la inevitabilidad. ¡Boom! Las nubes de tormenta rugieron más fuerte que nunca y su sonido ensordecedor sacudió los cielos. Incluso Duguyubai, muy por debajo de la montaña, se detuvo en seco, con los ojos llenos de solemnidad. ¡Qué trueno dominante!, murmuró, su intención de batalla aumentaba. Sin embargo, se contuvo y miró hacia arriba. ¡Boom! Siguieron 2 explosiones ensordecedoras cuando 2 enormes dragones truenos, uno de color púrpura intenso y el otro de color púrpura claro, descendieron del cielo. Su objetivo, el monje celestial. El trueno celestial suprimió al monje celestial. El poder combinado del trueno celestial Yusu y el trueno celestial Sensao, potenciado por el maná del establecimiento de la fundación de Ning Chanch, era más de 10 veces más fuerte que antes. La multitud quedó atónita, con sus rostros iluminados por la radiante luz púrpura de los dragones truenos que descendían. Incluso los inmortales de la tierra, incluidos Xiaoyaosi, estaban visiblemente conmocionados. El monje celestial, con el rostro pálido, solo pudo reunir toda su verdadera energía. Los arats de platino que lo rodeaban se elevaban hacia arriba y su luz radiante chocaba con los dragones del trueno. Pero fue inútil. Crack. Crack. Los arats se hicieron añicos como cristales frágiles, incapaces de soportar ni siquiera una fracción del poder del trueno. Los dragones del trueno rugieron mientras envolvían al monje celestial, y su luz púrpura lo ocultaba de la vista. La monja terrenal, al darse cuenta del peligro, intentó ayudar. Pero antes de que pudiera actuar, surgió una nueva amenaza. Dadon relámpago terrenal, desciende. Xiandu relámpago terrenal, desciende. Boom. Boom. 2 explosiones atronadoras más resonaron mientras descendían dragones relámpago verdes. Su resplandor era incluso más sobrenatural que el trueno púrpura. El relámpago terrenal aplastó a la monja terrenal. El dominio de espadas de la monja terrenal, por poderoso que fuera, se desmoronó instantáneamente bajo el ataque de los dragones relámpago verdes. La intención de su espada fue destrozada, dejándola indefensa. La multitud observó en silencio atónito como ambos amos eran engullidos por las fuerzas celestiales y terrenales. Cuando la luz finalmente se desvaneció, los 2 cuerpos anfitriones, Fan Qingwei y Liao Con, colapsaron en el suelo y sus auras se desmayaron. Las voluntades marciales del monje celestial y la monja terrenal habían sido completamente aniquiladas. Los inmortales de la tierra intercambiaron miradas, sus rostros palidecieron. Pensar que sus voluntades marciales fueron completamente destruidas, quedarán severamente debilitados durante los próximos años, murmuró Xiaoyaosi. El viejo maestro celestial miró a Ning Chanch, con los ojos llenos de asombro. Había pensado que Ning Chanch tardaría años en alcanzarlo. Ahora se dio cuenta de que ese día ya había llegado. La multitud se quedó sin palabras. Ning Chanch había aplastado por sí solo a 2 de los más grandes maestros del budismo. Dirigiéndose a los miembros restantes de Xian Jin Sai y las sectas en Jingnia, la mirada de Ning Chanch estaba helada. Transmite este mensaje: en un mes, los discípulos de Wudan visitarán tus sectas para discutir el Dao. Resolvamos esta disputa taobudista de una vez por todas. Sus palabras fueron tranquilas, pero tenían una finalidad innegable. Los discípulos budistas, con el rostro pálido, asintieron apresuradamente.
Entregaremos tu mensaje. Cuando partieron, una escalofriante revelación se apoderó de ellos. Este fue el comienzo de una gran calamidad para el budismo. Los discípulos de Xian Jinsai y las sectas en Jingnia llevaban expresiones de absoluta derrota, sus rostros palidecían de desesperación. Ninguno quedó más devastado que Fan Qingwei y Liao Con. No habían hecho nada más que ofrecer sus cuerpos como recipientes para la descendencia de sus antepasados. Sin embargo, la reacción de la aniquilación de las voluntades marciales del monje celestial y la monja terrenal los había dejado paralizados y su cultivo completamente destruido. La amargura y la frustración que sentían eran inimaginables. Peor aún, esto ni siquiera fue un resultado directo de las acciones de Nin Changch, fue consecuencia del fracaso de sus antepasados. No había nadie a quien culpar. En verdad, si no fuera por el hecho de que hoy era la celebración del centenario de San Sanfen y los budistas habían utilizado el pretexto de un intercambio marcial para lanzar su desafío, ninguno de ellos habría abandonado con vida el pico Tianzu. Pero eso no importaba. Era solo cuestión de tiempo, un mes, para ser exactos. La mirada de Nin Changch permaneció fría mientras los observaba retirarse. Con el apoyo de sus discípulos, Fan Qingwei hizo una reverencia respetuosa antes de irse. Incluso en la derrota, tuvieron que mantener una cortesía básica hacia una figura incomparable como Nin Changch. Mientras tanto, el resto de la multitud quedó nuevamente conmocionada por la declaración de Nin Changch. Dentro de un mes volveremos a hablar del Dao y el budismo. Claramente, este no era un tema que tuviera intención de dejar pasar. Todos entendieron lo que esto significaba. El monje celestial y la monja terrenal no habían descendido en sus verdaderas formas. En un mes, los discípulos de Wudang sin duda visitarían Xian Jinsai para lanzar un desafío formal. Otra confrontación feroz era inevitable. De hecho, podría intensificarse aún más. Era probable que participaran más expertos tanto del taoísmo como del budismo, incluidos los inmortales de la tierra. El solo hecho de pensarlo provocó escalofríos en los invitados de Jiangu. Ya podían sentir la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Dentro de un mes, el espectáculo podría rivalizar, o incluso superar, los acontecimientos actuales. Si las cosas se intensificaran aún más, esto podría marcar el comienzo de un conflicto a gran escala entre el taoísmo y el budismo en esta era. La multitud estaba profundamente inquieta. Una guerra entre el taoísmo y el budismo sin duda envolvería a todo el Jianghu de las 9 provincias. Ambas tradiciones tenían numerosos lugares sagrados y una amplia influencia. Si estallara un conflicto así, las repercusiones no tendrían precedentes. Incluso los expertos de Abenman sintieron un escalofrío al pensar en las palabras de Nin Changch. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a San Sanfen C202. Capítulo 202. El viejo maestro celestial, Xiao Yaozi y San Sanfen intercambiaron miradas y sus expresiones fueron resueltas. Aunque la ira y la intención de batalla parpadearon en sus ojos, apoyaron plenamente la decisión de Nin Changch. La rivalidad entre el taoísmo y el budismo era inevitable. La influencia del budismo abarcó las 9 provincias, con lugares sagrados como el templo Shaolin, Xian Jinsai, las sectas en Jingnia, el budismo Lowland, el budismo Tianzu y la secta secreta. Estas tradiciones frecuentemente producían figuras de gran poder, y sus reliquias aseguraban un flujo constante de practicantes formidables, incluso si su destreza en el combate variaba. Por el contrario, los lugares sagrados del taoísmo, como la montaña del tigre dragón, la secta Xiaoyao, la montaña Qingchen del norte de Li y ahora Wudang, eran menos numerosos y menos influyentes. Históricamente, la fuerza del taoísmo residía en su calidad sobre la cantidad. Los inmortales terrestres taoístas eran a menudo más fuertes que sus homólogos budistas. Sin embargo, el énfasis del taoísmo en la iluminación individual significó que su influencia estaba menos extendida que la del budismo. En pocas palabras, el taoísmo priorizaba la calidad, mientras que el budismo enfatizaba la cantidad. Cuando el taoísmo careciera de una figura de peso pesado como el fundador de Dragon Tiger Mountain, quedaría eclipsado por el budismo. Por el contrario, cuando el taoísmo produjera tales figuras, dominaría el budismo. En esta época, el taoísmo carecía de esa figura. El viejo maestro celestial, aunque formidable,
no fue suficiente para inclinar la balanza. Esto envalentonó al budismo a actuar como lo hizo hoy. El monje celestial y la monja terrenal, a pesar de saber que el antiguo maestro celestial y Xiao Yao sí estaban presentes, se atrevieron a desafiar a Wudang. Creían que la fuerza general del budismo los protegería. Pero habían calculado mal. La intervención de Nim Chanch había anulado por completo sus planes. Con un solo movimiento, Nim Chanch había aplastado las voluntades marciales de dos inmortales de la tierra, dejándolos humillados. Su fuerza y talento dieron esperanza al viejo maestro celestial y a Xiao Yaozi. Esperemos que el taoísmo pueda volver a suprimir el budismo. Nim Chanch tenía el potencial de convertirse en el líder del taoísmo. La multitud, observando las reacciones de los inmortales de la tierra, sintió que sus corazones temblaban. Se dieron cuenta de la magnitud de lo que acababa de suceder. Al mismo tiempo, no pudieron evitar sentir una oleada de emoción. Las 9 provincias habían estado relativamente tranquilas durante algún tiempo, pero ahora parecía que estaba comenzando una nueva era de agitación. Quizás este fue el comienzo de una nueva era dorada para los Xiangu. Cada pocas décadas, el mundo marcial de las 9 provincias experimentaría un periodo de florecimiento, con el surgimiento de innumerables prodigios y potencias. A esto eventualmente le seguiría un periodo de declive, solo para que el ciclo se repitiera. La edad de oro de esta era bien podría comenzar con el conflicto tao-budista. Mientras estos pensamientos recorrían sus mentes, las miradas de la multitud se dirigieron hacia Nim Chanch. Todo empezó con él. Desde el momento en que borró las voluntades marciales del monje celestial y la monja terrenal, el escenario estaba preparado. Para muchos, Nim Chanch parecía destinado a ser la figura central de esta era. ¿De qué otra manera se podría explicar su aterradora fuerza a la edad de 11 años? Los ojos del viejo maestro celestial estaban llenos de admiración. Estaba seguro de que la fuerza de Nim Chanch ya estaba a la par de la suya. Incluso si hubiera sido él quien hubiera actuado antes, el resultado no habría sido diferente. Era difícil imaginar lo aterrador que se volvería Nim Chanch una vez que ascendiera al reino de la tierra inmortal. La multitud estaba llena de asombro. ¿Podría el pequeño inmortal ser realmente el elegido de esta era? Parece probable. Cada vez que actúa, rompe nuestras expectativas. Después de matar a 2 inmortales terrestres en el monte Sonnan, pensamos que habíamos visto sus límites. Pero ahora ha aplastado al monje celestial y a la monja terrenal, y es aún más impactante. Estoy empezando a pensar que este podría ni siquiera ser su límite. Imposible. Si este no es su límite, entonces ¿qué tan fuerte es? El pico Tianzu vibraba con susurros de asombro e incredulidad. Pero pronto alguien notó algo inusual. Después de someter al monje celestial y a la monja terrenal, Nim Chanch no regresó a su asiento. En lugar de eso, se quedó con las manos detrás de la espalda, mirando tranquilamente hacia la base del pico Tianzu, como si estuviera esperando a alguien. ¿A quién espera el pequeño inmortal? Alguien murmuró. La multitud, que apenas había comenzado a relajarse, se tensó nuevamente. Incluso Sun Yuanqiao, que se había estado preparando para concluir formalmente la celebración, dudó. El viejo maestro celestial y los otros inmortales de la tierra también parecían desconcertados. Seguramente nadie más se atrevería a venir, especialmente alguien más fuerte que el monje celestial y la monja terrenal. Sus preguntas pronto fueron respondidas. La atmósfera cambió cuando apareció una figura en la base del pico Tianzu. Era un viejo mendigo, con la ropa hecha jirones y el ritmo pausado. La atención de la multitud se centró en el recién llegado. Aunque no parecía nada destacable, la mera presencia que exudaba era asfixiante. Algunos lo reconocieron y jadearon incrédulos. «Lo he visto antes», un hombre exclamó con voz temblorosa. Contó cómo una vez había descartado al viejo mendigo como un simple vagabundo. Pero ahora estaba claro que no se trataba de un hombre común y corriente. Incluso Simen Chuixue y Ye Guchen intercambiaron miradas incómodas. Parecían reconocer la figura pero no podían creerlo. La mirada de Nim Chanch tenía un toque de anticipación. El viejo maestro celestial y los demás inmortales de la tierra se volvieron cada vez más serios. El comportamiento aparentemente ordinario del mendigo solo lo hacía más aterrador. Finalmente,
Li Changzhen rompió el silencio, con la voz seca y tensa. El demonio espada, Dugu Yubai. 6 palabras sencillas. Sin embargo, llevaban el peso de la leyenda. La multitud estalló en shock. El demonio de la espada, el invicto maestro de la espada. ¿Todavía está vivo? Este es el hombre que dominó el Jianghu durante 5 vidas, dejando atrás nada más que leyendas impresionantes. Dugu Yubai una vez desafió a todos los espadachines de la tierra y nunca probó la derrota. Como mucho, había luchado hasta empatar. Hace 2 siglos, había vencido al santo de la espada de Pyodes Seri. Hace 1 siglo, de un solo golpe de espada, cortó el brazo del malvado emperador Xian Yutian, obligándolo a recluirse. Incluso Li Changzhen, el inmortal de la espada Kunlun, admitió. Hace 1 siglo, el demonio espada me derrotó con 2 golpes. La multitud quedó atónita. Incluso los inmortales de la tierra miraban al viejo mendigo con renovado respeto. San Sanfen sintió una rara sensación de inquietud. ¿Por qué esta figura legendaria había llegado a Wudang? Nin Chanch, sin embargo, estaba lleno de emoción. En el momento en que sus sentidos espirituales detectaron a Dugu Yubai en la base de la montaña, sintió una rara oleada de intenciones de batalla. Dugu Yubai ascendió al pico Tianzu, con un comportamiento tranquilo y modesto. Quien hubiera pensado que tantos todavía recordaban a este anciano moribundo, dijo riendo, su presencia imponente a pesar de su apariencia humilde. Deteniéndose ante el monumento de las 10.000 espadas, lo estudió atentamente. ¿Qué intención con la espada? Nunca había visto algo así en las 9 provincias. Parece que hice bien en venir. Su mirada se dirigió hacia Nin Chanch, lleno de anticipación. La multitud contuvo la respiración. Nin Chanch sonrió débilmente. Supongo que no estás aquí por la misma razón que esos 2, dijo, refiriéndose al monje celestial y a la monja terrenal. Dugu Yubai sonrió. La rivalidad taobudista no me interesa. Solo me importa la espada. He visto todo lo que hay que ver sobre el manejo de la espada en las 9 provincias, excepto la tuya. Dirigiéndose a San Sanfeng, agregó, San, sé que esta es tu celebración y no debería entrometerme. Pero no pude resistirme. Su tono era casual, carente de malicia. San Sanfeng hizo una reverencia respetuosamente. Es un honor tenerte aquí, demonio espada. La mirada de Dugu Yubai regresó a Nin Chanch. Vine a ver tu habilidad con la espada. La multitud estaba alborotada. Este era el demonio de la espada, la leyenda invicta de Jianghu, desafiando al pequeño inmortal. La emoción era palpable, especialmente entre los espadachines presentes. Nin Chanch, con su túnica ondeando, recibió la mirada de Dugu Yubai con una sonrisa tranquila. Muy bien, dijo. Contacto, 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a San Sanfen C203. Capítulo 203. Con un simple bien, Nin Chanch irradiaba absoluta confianza, encendiendo el entusiasmo de la multitud. El pequeño inmortal había aceptado el desafío. En un instante, la anticipación de todos se disparó. Sus respiraciones se entrecortaron mientras sus miradas se fijaban en las 2 figuras en el centro del escenario, rebosantes de expectativa. Este nivel de combate rara vez fue presenciado. Incluso para los expertos de Avenman o Land de Moros, un duelo así era un espectáculo único en la vida. No era exagerado decir que esta batalla se convertiría en una leyenda, contada durante siglos. Y los presentes hoy serán recordados para siempre como testigos de la historia. Los invitados de Jianghu agradecieron en silencio su fortuna por asistir a la celebración del centenario de San Sanfen. De lo contrario, ¿cómo podrían haber sido bendecidos con la oportunidad de presenciar una batalla así? Dugu Yubai, el demonio de la espada, quedó momentáneamente aturdido antes de estallar en una carcajada. Bien. Foarte vine. Sus ojos brillaban de admiración. La gente común, al oír su nombre, temblaba de miedo y sus extremidades se convertían en gelatina. Sin embargo, el joven taoísta que le precedió no había mostrado tal reacción. De principio a fin, el comportamiento de Nin Chanch se mantuvo sereno, teñido solo de un toque de intención de batalla y curiosidad.
Du Yubai reconoció bien esa emoción. Era la anticipación de explorar más a fondo el propio camino. En ese momento comprendió que eran el mismo tipo de personas. Mientras su risa disminuía, las túnicas grises y andrajosas de Du Yubai revoloteaban con el viento. Su barba descuidada bailaba salvajemente, pero nadie se atrevía a subestimar al anciano desaliñado. En las 9 provincias enteras, solo un puñado de personas se atreverían a menospreciarlo. De repente, su aura cambió. Zumbido. Ondas invisibles de agudeza irradiaban hacia afuera, transformando al anciano otrora común en una figura de presencia abrumadora. ¡Boom! Una aterradora intención de espada estalló sin previo aviso, perforando los cielos. En el pico Tianzu, la fuerza de la espada era tan inmensa que atravesó las nubes, creando una enorme columna de vacío que dejó a todos asombrados. La gran presión dificultaba la respiración. Incluso los mejores espadachines de Abenman no podían sostener sus espadas. Una a una, las espadas comenzaron a zumbar, temblar e inclinarse en reverencia. La resonancia de 10.000 espadas no era una exageración. Antes del demonio de la espada, todos los demás espadachines parecían palidecer en comparación. Li Chanzhen, el inmortal de la espada Kunlun, estaba visiblemente conmocionado. Solo él lo entendió, Du Yubai se había vuelto aún más fuerte. Mucho más fuerte que hace un siglo. De pie con las manos detrás de la espalda, la mirada de Du Yubai se distanció. Habló con calma. Hace años creé un arte marcial llamado las 9 espadas de Du. Entre la multitud, Fending Yang comenzó a temblar y las lágrimas brotaban de sus ojos. Había heredado un fragmento del legado del demonio de la espada, que lo había impulsado a sus alturas actuales. Du Yubai continuó. Pero las 9 espadas de Du tenían defectos y estaban demasiado obsesionadas con la técnica. Durante el último ciclo de deambulación, los he refinado hasta convertirlos en algo más grande, algo arraigado en la intención. Nin, déjame mostrártelo. Sus ojos brillaban de orgullo. Como el demonio de la espada, incluso cuando buscaba presenciar el manejo de la espada de Nin Chanch, llevaba su propio orgullo. Para obtener su pleno reconocimiento, Nin Chanch tendría que demostrar su valía. Los ojos de Fending Yang se abrieron y su cuerpo tembló incontrolablemente. Anhelaba ver cómo se manifestarían las 9 espadas de Du, elevadas al reino de la intención y el Dao. Quizás esto guiaría su propio crecimiento futuro. Todas las miradas estaban fijadas en el demonio de la espada. Detrás de él, la intención de su espada se elevaba hacia los cielos, dividiéndose en 9 hebras distintas. El poder absoluto era abrumador. Simen Chuixue, un maestro de la espada, quedó completamente cautivado. Como alguien profundamente devoto de la espada, no pudo evitar sentir una sensación de reverencia en presencia de tal intención con la espada. Mientras tanto, los ojos de Nin Chanch brillaban con una luz de 5 colores. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras respondía con calma. He forjado las espadas espirituales de los 5 elementos, capaces de desatar el I de la espada de los 5 elementos. Resistir incluso un solo golpe de estas espadas es ser un maestro incomparable. Demonio de la espada, por favor juzga por ti mismo. Con eso, Nin Chanch abrió la boca y 5 rayos de luz se dispararon hacia el cielo. En un instante, se transformaron en 5 espadas espirituales, flotando en el aire. Cada espada irradiaba un aura de agudeza que atravesaba los cielos, acompañada de una deslumbrante luz de 5 colores. La vista era impresionante. Las espadas que temblaban bajo la influencia de Du Yubai ahora temblaban aún más violentamente. 5 rayos de luz, oro, verde, azul, rojo y amarillo, se dispararon hacia el cielo, iluminando las expresiones atónitas de la multitud. Aunque la noche había comenzado a caer, el brillo de las espadas espirituales de los 5 elementos hizo que el pico Tianzu fuera tan brillante como el día. La multitud contuvo la respiración. Para la mayoría, esta fue la primera vez que presenciaron las espadas espirituales de los 5 elementos. La visión dejó sus mentes en blanco, abrumadas por la pura grandeza. Los hermosos ojos de Lian Yi se abrieron en estado de shock. Recordó la guía anterior de Nin Chanch y ahora se dio cuenta de lo insondable que era su dominio de la espada. Ella solo podía mirarlo con asombro. La intención de batalla de Du Yubai ardía aún más.
En el momento en que aparecieron las espadas espirituales de los 5 elementos, supo que había tomado la decisión correcta al venir. Se trataba de un esgrima diferente a todo lo que las 9 provincias habían visto jamás. «Excelente», exclamó riendo de todo corazón. Las 9 espadas de Dugu, elevadas a la intención, no tienen nombre. Comienzan con la espada 1 y culminan en la espada 9. Levantó una mano. Detrás de él, las 9 hebras de la intención de la espada se elevaron, recurriendo al poder del cielo y la tierra para formar 9 rayos aterradores de energía de la espada. Cada rayo era capaz de atravesar un land de moro ordinario con facilidad. En el centro, la espada 1, la más fuerte, lideró la carga, mientras los otros 8 rayos la seguían al unísono. La expresión del viejo maestro celestial se volvió grave. Xiao Yaozi se quedó en silencio, plenamente consciente de que esta intención de espada podría aniquilarlo sin esfuerzo. Y claramente esta no era toda la fuerza del demonio de la espada. Nin Changch también se rió. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C204. Capítulo 204. La espada y de los 5 elementos se manifiesta como 5 bestias divinas: tigre blanco de metal, dragón azul de madera, tortuga negra de agua, pájaro vermellón de fuego y quilín de la tierra. De pie con las manos detrás de la espalda, Nin Changch no necesitaba moverse. Las espadas espirituales de los 5 elementos, sintiendo su intención, comenzaron a temblar. 5 rayos de energía de espada se dispararon hacia el cielo, transformándose en bestias divinas. La espada dorada dio origen al rugiente tigre blanco. La espada verde invocó al dragón azul enroscado. La espada azul sacó a la tortuga negra, cruzando el mar. La espada roja dio a luz al pájaro vermellón, bañado en llamas divinas. La espada amarilla manifestó el quilín, contemplando toda la creación. Las 5 bestias divinas se alzaban sobre el campo de batalla, con su intención de espada abrumadora. Cuando los 2 combatientes se enfrentaron, la fuerza de su enfrentamiento se sintió apocalíptica. El propio Pico Tianzu parecía temblar bajo el peso de su poder. La multitud quedó estupefacta y sus corazones llenos de pavor. Incluso los expertos de Eaven-Man se sintieron como hormigas ante tal poder. Los inmortales de la tierra ordinaria tendrían que huir para salvar sus vidas. Si los 2 combatientes no se hubieran contenido, el Pico Tianzu habría sido destruido. «¡Qué energía de espada! Es aterradora», murmuró el maestro de la isla Dragón, con sudor frío goteando por su espalda. Muy arriba, las 9 hebras de intención de espada de Dugu Yubai chocaron con la espada y de los 5 elementos. ¡Boom! En el silencio atónito, los Kilin se pararon en el centro, enfrentándose a la espada 1, mientras las otras 4 bestias divinas luchaban contra las 8 hebras restantes de intención de espada. El sonido de su enfrentamiento era ensordecedor, como montañas derrumbándose y mares rugiendo. El aire estaba lleno del sonido de espadas atravesando el espacio, su brillantez pintaba el cielo nocturno. Incluso los inmortales de la tierra se pusieron de pie, esforzándose por ver el resultado de la batalla. A medida que el polvo se asentó, las 9 hebras de espadas y las 5 bestias divinas habían desaparecido. ¿Es un empate?, alguien susurró, sin apenas atreverse a respirar. No, no lo es. Todas las miradas se dirigieron hacia Dugu Yubai. Alguien lo notó primero, había dado un solo paso atrás. Un solo paso, pero fue suficiente para determinar el vencedor. ¿El pequeño inmortal ganó? Los jadeos resonaron en todo el Pico Tianzu. Ni siquiera el viejo maestro celestial pudo evitar jadear, casi arrancándose la barba en estado de shock. Miró fijamente la escena, incapaz de creer lo que veía. En su intercambio inicial, Nin Changch salió ligeramente victorioso. «Cielos míos, ¿qué clase de monstruo es este?», murmuró uno de los inmortales de la tierra, con la voz temblorosa. La risa de Dugu Yubai resonó y sus ojos se iluminaron con una intención de batalla sin precedentes. La actuación de Nin Changch había superado todas sus expectativas. «Bien, realmente impresionante, eres digno del título de pequeño inmortal». Su tono había cambiado, de llamar a Nin Changch niño a dirigirse a él como un igual. El interés de Nin Changch fue igualmente despertado. Era raro que alguien resistiera su espada de los 5 elementos.
Sus ojos brillaban con una luz de 5 colores a medida que se formaban nuevas ideas en su mente. Las técnicas del demonio de la espada lo habían inspirado, aunque sentía que aún quedaba mucho por descubrir. El cabello salvaje de Dugu Yubai voló mientras sus ojos ardían de determinación. En ese momento, recuperó completamente el aura del orgulloso y solitario demonio espada. Detrás de él, las 9 hebras destrozadas de la intención de la espada se reformaron, más fuertes que antes. 9 espadas de Dugu pueden fusionarse en una. Esta es la intención de la espada de derrotar, declaró riendo maniáticamente. Las 9 hebras comenzaron a fusionarse y su potencia creció exponencialmente. La multitud observó con asombro cómo el demonio de la espada levantaba las manos, como si levantara una montaña. Todas las miradas se dirigieron hacia Nin Chanch, ansioso por ver cómo respondería. Tranquilo como siempre, Nin Chanch estaba de pie con una mano detrás de la espalda y la otra formando un sello de espada. Las espadas espirituales de los 5 elementos temblaron y sus bestias divinas rugieron de emoción. Formación de espada de 5 elementos, activa. Las 5 espadas dispararon al cielo y su brillo iluminó la noche. En un instante, cada espada se dividió en 4, creando 20 sombras de espadas que llenaron los cielos. La multitud quedó atónita. Con las sombras de la espada en su lugar, la formación de espada de los 5 elementos se transformó en una formación colosal y anidada. Los ojos del demonio de la espada se abrieron en estado de shock. La formación anidada desató un rayo masivo de energía de espada de 5 colores, cuyo puro poder eclipsó al del propio demonio de la espada. Mientras las dos fuerzas se enfrentaban, la multitud observaba en silencio atónito, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Perdió el demonio de la espada? Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 115, el pequeño inmortal llega al pináculo. El demonio espada se inclina. El pensamiento apenas había pasado por sus mentes antes de que lo reprimieran por la fuerza. Este era Dugu Yubai, el demonio de la espada. Un hombre que se encontraba en la cima de las 9 provincias, un genio incomparable incluso entre los inmortales de la tierra. Antes de él, los inmortales de la tierra ordinaria no eran más que juguetes. ¿Y ahora me estás diciendo que perdió ante el pequeño inmortal? Si bien el pequeño inmortal era indudablemente extraordinario, todavía tenía solo 11 años. La idea de que pudiera siquiera enfrentarse al demonio de la espada ya era increíble. ¿Pensar que podría derrotarlo? Imposible. ¿Cómo pudo existir una persona tan monstruosa en este mundo? Desafió toda lógica. Los principales expertos del Jianghu permanecieron congelados, con la mente en blanco. Sus ojos estaban pegados al centro del campo de batalla. Finalmente, cuando la energía residual de la espada se disipó, la escena apareció a la vista. Lo que vieron los dejó completamente atónitos. El demonio de la espada había retrocedido 9 pasos. No solo eso, sino que la sangre goteaba por la comisura de su boca. Estaba herido. La multitud jadeó colectivamente y su incredulidad era palpable. Incluso Xiao Yaozi y Li Chanzen, amos inmortales de la tierra, se quedaron sin palabras y con la compostura destrozada. Esto. No podían creer lo que veían sus ojos. Aunque el demonio de la espada no fue derrotado por completo, estaba claro que había sido superado por el pequeño inmortal. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Zhang Sanfen C205. Capítulo 205. 9 pasos atrás, sangre en sus labios, no fue una lesión menor. Fue un marcado contraste con su retirada anterior de un solo paso, que había sido apenas una medida a medias de la derrota. Los corazones de la multitud corrieron, con los ojos muy abiertos por la conmoción. La escena que tenían ante ellos era demasiado surrealista. ¿El poderoso demonio de la espada, abatido por un niño de 11 años? ¿Qué clase de realidad aterradora era esta? Además, la formación espada de los 5 elementos aún flotaba en el cielo, con su luz intacta. Estaba claro que podría desatar otra devastadora energía de espada de 5 colores en cualquier momento. Esto significaba que el pequeño inmortal todavía tenía energía de sobra. Por primera vez, la multitud vislumbró los límites del poder de Nin Chanch. Pero la revelación fue casi insoportable. Dugu Yubai permaneció congelado,
con la mano temblando al tocar la sangre en la comisura de su boca. Su expresión era de incredulidad. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Cuántos años han pasado desde la última vez que probó la derrota? Desde sus primeros días de aprendizaje de la espada no había resultado herido en combate. Una vez que su habilidad con la espada alcanzó su punto máximo, nunca más volvió a sufrir daño, ni siquiera en los sorteos. Pero ahora estaba herido. El demonio de la espada levantó lentamente la cabeza y su mirada se fijó en el joven de tejas blancas que tenía delante. Sus ojos se llenaron de conmoción y luego, poco a poco, de admiración. Ahora veo. Eres uno de ellos. No, eres aún más extraordinario. Solo se volvieron verdaderamente poderosos después de ascender al reino de la tierra inmortal. Su voz transmitía una nota de asombro, dejando a la multitud desconcertada. El viejo maestro celestial, sin embargo, se congeló. Sus ojos se abrieron al darse cuenta y una expresión de conmoción se apoderó de su rostro. Pensó que entendía lo que el demonio de la espada quería decir con uno de ellos. Nin Chanch también lo entendió. Un pensamiento cruzó por su mente. Parece que el demonio de la espada se ha cruzado con inmortales de la tierra que poseen constituciones espirituales innatas, reflexionó. El demonio de la espada probablemente se refería a individuos como el inmortal de la espada del loto verde. Aquellos con constituciones espirituales podían resonar con las fuerzas del cielo y la tierra mucho más allá de los inmortales terrestres ordinarios. Para un Landemoro normal era casi imposible igualarlos, a menos que poseyeran un talento extraordinario, como el propio demonio de la espada. Nin Chanch respondió con calma. No soy como ellos. Él no estaba mintiendo. En todo caso, Nin Chanch fue el punto final de sus aspiraciones, la culminación de sus objetivos. La energía celestial con la que solo podían soñar era algo que sostenía en la palma de su mano, algo que bailaba al alcance de sus dedos. El demonio de la espada quedó momentáneamente aturdido y su rostro se llenó de dudas. ¿Cómo puede ser eso? Pude sentir claramente. Se quedó atrás, formándose en su mente un pensamiento que incluso a él le resultaba difícil de creer. Tú. Sus pupilas se contrajeron y, por primera vez, sus ojos se llenaron de miedo genuino. Miró fijamente a Nin Chanch, quien encontró su mirada con tranquila indiferencia. Ya los has superado. Nin Chanch asintió levemente. El shock del demonio de la espada se profundizó. Por fin comprendió la naturaleza del oponente al que había desafiado. Echando la cabeza hacia atrás, se rió y su cuerpo tembló de alegría. Bien. En 1.000.000 de años, alguien finalmente ha roto los grilletes, excelente. Y pensar que yo, Dugu Yubai, soy el primero en saberlo, qué honor. Lástima, no viviré para ver ese día. Su risa transmitía una sensación de alivio y aceptación. La multitud de espadachines estaba alarmada. Por sus palabras percibieron una corriente subyacente de resignación. Nen Changa habló en voz baja. Si lo deseas, puedes vivir para verlo. Él apreciaba el talento. La brillantez del demonio de la espada era innegable. Si pudiera seguir el camino del Dao inmortal, sin duda se convertiría en un inmortal de espada incomparable, incluso con un cuerpo mortal. Pero Dugu Yubai meneó la cabeza lentamente. Ser testigo de un camino así hoy ya es el mayor honor de mi vida. Ha llegado mi momento, no hay necesidad de aferrarse a la vida. En esencia, el demonio de la espada era un hombre orgulloso. Anhelaba ver nuevos horizontes, pero no a costa de su dignidad. Sus ojos ardían de fervor. Tengo una última espada, incompleta. ¿Se llama nada? ¿Me mostrarás tu golpe más fuerte? La multitud observó con asombro cómo la imponente intención de espada del demonio de la espada comenzaba a disiparse. Extendiendo ampliamente los brazos, pareció abrazar los cielos. Una aura informe irradiaba desde él, dejando a los espectadores sin aliento. Solo ahora se dieron cuenta de que Dugu Yubai nunca había sacado una espada. Sus manos estaban vacías, pero su corazón estaba lleno de espadas. Todo era una espada. La multitud comenzó a comprender la magnitud de su técnica final. Incluso los ojos de Nin Chanch brillaban de anticipación. Muy bien, dijo. Arriba,
Las espadas espirituales de los 5 elementos comenzaron a temblar violentamente. El demonio de la espada cerró los ojos, una sonrisa serena en su rostro. Inmerso en el momento, no sintió nada más que la resonancia de la espada. No había ninguna intención de espada altísima ni un aura abrumadora. Sin embargo, todos lo sintieron, una agudeza al nacer, como si el mismísimo demonio de la espada se hubiera convertido en una espada. Incluso su vitalidad comenzó a desvanecerse. La expresión del viejo maestro celestial se volvió solemne. Ahora entendía por qué el demonio de la espada había llegado al pico Tianzu. Este fue su último acto, su canto del cisne. Pero no esperaba que Nin Chanch fuera tan poderoso, lo que obligó al demonio de la espada a desatar su técnica definitiva incompleta. El rostro de Dugu Yubai era sereno y su cuerpo aparentemente se transformaba en una espada. Este fue el pináculo de la esgrima, hombre y espada como uno solo. La multitud observó con reverencia. En el vacío no había energía de espada visible. Sin embargo, el aire estaba lleno del sonido de las espadas zumbando. El demonio de la espada estaba invirtiendo lo último de su fuerza vital en este ataque. Nen Changa dio un paso adelante, con la voz tranquila mientras se dirigía a su oponente. Esta espada se llama espada de loto de los 5 elementos, una técnica que derivé de la espada de loto verde inmortal. Por favor, juzgalo. Él no se guardaría nada. Contacto, 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C206. Capítulo 206. El maestro de la isla Dragón jadeó al recordar los eventos milagrosos en la isla Siake. No esperaba que Nin Chanch dominara una técnica tan poderosa a partir de las enseñanzas del inmortal de la espada de loto verde. La multitud quedó atónita. La espada de loto verde inmortal. Una figura incluso más legendaria que el demonio de la espada. Su habilidad con la espada no tiene paralelo en las 9 provincias. El cuerpo de Nin Chanch irradiaba luz de 5 colores y su maná aumentaba mientras se conectaba con las espadas espirituales de los 5 elementos. Levantó una mano. Arriba, las espadas espirituales de los 5 elementos comenzaron a dividirse en innumerables sombras. Cada sombra brillaba con luz, formando capas sobre capas de pétalos de loto. El lotus de la espada de los 5 elementos tomó forma en el cielo, con un brillo inigualable. Incluso Li Chansen tembló, con el rostro pálido. Desde Sword Lores, sintió una abrumadora sensación de pavor. Cada pétalo parecía capaz de aniquilarlo. Se quedó congelado, su título de espada inmortal Kunlun se sentía indigno en presencia de tal maestría. La multitud miró asombrada al loto de la espada, cuya nitidez ilimitada y su intención de espada los dejaron sin palabras. Incluso el demonio de la espada, con los ojos cerrados, podía sentir su aterrador poder. Tembló de emoción. ¡Qué esgrima! Mi elección de Gudan como etapa final no fue en vano. Mientras los dos desataban sus técnicas definitivas, los inmortales de la tierra sintieron un escalofrío corriendo por sus espinas. Arriba, el loto espada se balanceaba. Al lado del demonio de la espada, las espadas sin forma temblaban. Finalmente rugió, con el pelo despeinado de punta. Todo su ser fue vertido en este único golpe. Nada. Las espadas informe avanzaron hacia el loto de la espada. En ese momento, su cabello se volvió blanco, su piel se marchitó y su espalda recta se dobló. Esto era todo suyo. Nin Chanch señaló hacia el cielo. El loto espada brillaba intensamente, su luz iluminaba todo el pico. Con cada balanceo, estallaron innumerables rayos de energía de espada de 5 colores, deslumbrantes pero mortales. Las espadas informe chocaron con el loto espada. ¡Boom! La explosión resonó durante cientos de kilómetros. Los inmortales de la tierra protegieron a la multitud de las ondas de choque. El loto de la espada se balanceó una vez y la mitad de las espadas informes se rompieron. Se balanceó de nuevo y las espadas restantes casi habían desaparecido. En el tercer balanceo, el demonio de la espada ya no podía mantenerse en pie. El loto espada permaneció, sus pétalos aún brillaban. El demonio de la espada, sin embargo, estaba agotado. La multitud estalló en incredulidad. ¿El pequeño inmortal ganó?
Ni siquiera el golpe final del demonio de la espada pudo derrotarlo, y el Loto Espada todavía tiene energía de sobra. Aterrador, absolutamente aterrador. Ser testigo de semejante batalla. Puedo morir sin remordimientos. El demonio de la espada temblaba y su cuerpo estaba al borde del colapso. Miró el loto de la espada, luego a Nin Changchi y sonrió amargamente. Estoy derrotado. Su voz era tranquila, llena de admiración. Dugu Yubai admite la derrota. La multitud guardó silencio y su respeto por ambos combatientes alcanzó nuevas alturas. El demonio de la espada tosió y la sangre manchó sus labios. Inclinándose ligeramente, dijo: Pequeño inmortal, tengo una última petición. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 116. El Dao inmortal, un nuevo sistema de cultivo. La espada vacía de los 5 elementos. Una celebración perfecta. La visión del otrora orgulloso demonio de la espada, que se había negado a inclinarse incluso en sus momentos finales, ahora bajando la cabeza hacia Nin Changchi, tocó una fibra sensible en los corazones de todos. Una compleja mezcla de emociones llenó el aire, una mezcla de admiración y tristeza por un héroe que se acercaba a su fin. Al mismo tiempo, la curiosidad ardía en sus mentes. ¿Qué podría pedir el demonio de la espada? Nen Changa, que ya percibía la naturaleza de la solicitud, asintió con calma. Hablar. Él también tenía cierto respeto por el demonio de la espada. Este fue el primer oponente desde el ascenso de Nin Changchi al Dao inmortal que realmente lo había puesto a prueba. El duelo había llevado su técnica de espada de los 5 elementos casi a la perfección. Por supuesto, aún no había usado su fuego verdadero Samadhi, la formación de recolección de espíritus de las 7 estrellas o la formación de espada de la pagoda de la estrella celestial. Ni siquiera había aprovechado al máximo sus habilidades. De principio a fin se mantuvo sereno. Esta fue la confianza nacida de su profundo fundamento. El rostro del demonio de la espada se suavizó con alivio. Dirigió su mirada hacia el cielo y emitió un silbido agudo que resonó en el pico Tianzu. Momentos después, un majestuoso cóndor negro descendió de los cielos y aterrizó con gracia junto al demonio espada. Las plumas del cóndor eran tan negras como el hierro pulido y brillaban con un brillo metálico. Sus ojos penetrantes provocaron escalofríos en la columna vertebral de los espectadores. Esta no era una criatura común y corriente, era una verdadera bestia legendaria. Los rumores hablaban de un cóndor divino que acompañaba al demonio de la espada, tratado como su compañero más cercano. No puedo creer que sea verdad. Alguien susurró asombrado. La multitud comenzó a reconstruir las intenciones del demonio de la espada. El cóndor, con los ojos llenos de tristeza, empujó al demonio de la espada con la cabeza, como si intentara levantarlo y alejarlo del pico Tianzu. El demonio de la espada se rió suavemente. Acariciando suavemente las plumas del cóndor, habló con rara ternura. Viejo amigo, no estés triste. Este es mi destino. Ser testigo hoy de una esgrima tan incomparable es mi mayor honor. Mientras consolaba al cóndor, se volvió hacia Nin Changchi y le dijo: Pequeño inmortal, este es mi compañero. No es una criatura común y corriente, posee inteligencia y gran fuerza. Sé que ya tienes al mono espiritual bajo tu cuidado, pero te pido que le permitas quedarse en Wudang. Que proteja las puertas de la montaña y encuentre un lugar de paz. Él no es un gorrón. Su fuerza es extraordinaria, capaz de defenderse incluso de los expertos de Eaven-Man. Estaba claro que el demonio de la espada temía por la seguridad del cóndor después de su fallecimiento. Le preocupaba que pudiera caer en manos de los vengativos inmortales de la tierra que una vez habían sido derrotados por él. Y confió en el carácter de Wudang. El cóndor, sintiendo la determinación del demonio espada, dejó escapar un grito triste, con sus lágrimas cayendo como perlas. El demonio de la espada continuó. No te pediré esto gratis. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C207. Capítulo 207. Su mirada se desplazó hacia el monumento de las 10.000 espadas, que se alzaba en las puertas de la montaña. Sus ojos se llenaron de admiración. No tengo nada más que ofrecer, pero mi habilidad con la espada no carece de mérito.
Tras mi muerte, imbuiré mi intención de espada en el monumento como muestra de gratitud por acoger a mi viejo amigo. Sus ojos tenían un rastro de súplica. El demonio de la espada, por orgulloso que estuviera, solo inclinaría la cabeza por el bien de su compañero. La multitud quedó profundamente conmovida. Su respeto por el demonio de la espada se hizo aún más fuerte. Era un hombre que había alcanzado la cima de la esgrima, pero el destino lo había puesto cara a cara con el genio incomparable del pequeño inmortal. Nin Chanch asintió lentamente. Tienes mi palabra. El cóndor permanecerá en Wudang y, con el tiempo, incluso podrá recorrer el camino del Dao inmortal. Su mirada permaneció en el cóndor, sintiendo la misma espiritualidad innata que su mono espiritual. Esta no era una bestia común y corriente. Al igual que el mono espiritual, era una rara anomalía nacida de circunstancias únicas, su naturaleza perfectamente en sintonía con la energía espiritual. Los ojos del demonio de la espada se iluminaron de alegría y se rió de todo corazón. Aliviado, le dio unas palmaditas en las alas al cóndor y dijo: ¿Escuchaste eso, viejo amigo? A partir de ahora seguirás al pequeño inmortal y lo cultivarás bien. Un día, en el monumento de las 10.000 espadas, podrás contarme tu progreso. Yo estaré cuidando de ti. El cóndor dejó escapar un grito triste, sus lágrimas fluían libremente. La escena fue profundamente conmovedora. El demonio de la espada se rió suavemente y su voz se fue desvaneciendo gradualmente. Le dio al cóndor una última palmadita en el ala y el gran pájaro finalmente dejó de resistirse. Inclinando la cabeza, se volvió hacia Nin Chanch y se inclinó respetuosamente. Entendió. Había llegado el momento del demonio de la espada y su último deseo era que permaneciera en Wudang. Nin Chanch aceptó la reverencia con tranquila compostura. Con el mono espiritual ya bajo su cuidado, acoger al cóndor no era una carga. Mientras tanto, el mono espiritual estaba visiblemente emocionado. Por fin había llegado un espíritu afín. Sonrió cálidamente al cóndor, quien devolvió el gesto con una reverencia respetuosa. El demonio de la espada observó esta interacción y su sonrisa se volvió aún más serena. Volviendo a Nin Chanch, dudó brevemente antes de preguntar: Pequeño inmortal, ¿qué es el Dao inmortal? Sus ojos estaban llenos de curiosidad. Aunque había vislumbrado la naturaleza extraordinaria del poder de Nin Chanch, no podía comprender su alcance total. ¿Cómo podría alguien estar tan lejos de los límites de la razón, más allá de los límites de toda lógica conocida? La multitud contuvo colectivamente la respiración. Esta fue la pregunta que ardió en la mente de todos. Incluso Yaoyue, con el corazón acelerado, se inclinó hacia adelante. Una vez le había hecho la misma pregunta a Nin Chanch, y su respuesta había sido el Dao inmortal, pero ¿qué significó eso realmente? A pesar de sus esfuerzos, no encontró respuestas. Incluso los inmortales de la tierra, Li Chanzeng, Xiao Yaozi y el viejo maestro celestial, miraron fijamente a Nin Chanch. Su curiosidad era palpable. Nin Chanda levantó la mirada para encontrarse con el demonio de la espada. El Dao inmortal es un sistema de cultivo que creé, distinto de las artes marciales. Perseguir la vida eterna es el Dao inmortal. Buscar la verdad de la inmortalidad es el Dao inmortal. Refinar las fuerzas del cielo y de la tierra para el propio uso es también el Dao inmortal. Habló con sencillez, ofreciendo solo una visión de la verdad. Aún no había llegado el momento. Por ahora, una semilla de comprensión era suficiente. Cuando su cultivo avanzara más, revelaría al mundo el alcance completo del Dao inmortal. Los preparativos para ese día ya estaban en marcha. Pero incluso estas pocas palabras hundieron el pico Tianzu en un silencio inquietante. El viento nocturno susurraba en el aire, el único sonido en la quietud. Los ojos de la multitud se abrieron y sus expresiones eran una mezcla de conmoción e incredulidad. Entonces, el Dao inmortal no es el camino para convertirse en un inmortal de la tierra, sino un sistema de cultivo completamente nuevo. Pensó Yaoyue, su rostro palidecía de asombro. Sus pensamientos reflejaban los de todos los presentes. Un jadeo colectivo resonó en la cima. Incluso los inmortales de la tierra abandonaron toda pretensión de compostura, siendo evidente su conmoción. En las 9 provincias había surgido un nuevo sistema de cultivo,
distinto de las artes marciales. Las implicaciones fueron asombrosas. Durante incontables generaciones, las artes marciales de las 9 provincias habían evolucionado hasta convertirse en el sistema conocido hoy, que comenzó con el reino postnatal, progresó hasta el reino innato y culminó en el reino tierra inmortal. Este era el orden natural, la verdad aceptada. Pero ahora, Nin Chanch había introducido algo completamente nuevo. Y por lo que habían visto, el Dao inmortal parecía superar a las artes marciales en todos los sentidos. La mente de la multitud se llenó de preguntas, pero nadie se atrevió a preguntar más. El silencio de Nin Chanch dejó claro que no tenía intención de dar más detalles. El demonio de la espada permaneció congelado, con sus pensamientos agitados. Se fijó en una frase: refinar las fuerzas del cielo y de la tierra para el propio uso. En las 9 provincias, la fuerza de un inmortal de la tierra dependía de su capacidad para resonar con las fuerzas del cielo y la tierra. Esta era una verdad inmutable. Pero Nin Chanch habló de refinar estas fuerzas, de hacerlas suyas. La voz del demonio de la espada tembló de asombro. ¿Qué camino? No me arrepiento de haber perdido contra ti. Un día, el Dao inmortal brillará en las 9 provincias. Lástima que no viviré para verlo. Volviéndose hacia el cóndor, sonrió. Viejo amigo, debes vivir bien. Sí, testigo de la brillantez de las 9 provincias para mí. El cóndor dejó escapar un grito triste, sus lágrimas fluyeron una vez más. El demonio de la espada se inclinó profundamente ante Nin Chanch, un gesto de respeto hacia el creador del Dao inmortal y un último agradecimiento por responder su pregunta. Gracias, pequeño inmortal, por iluminarme. Con esto se giró y caminó hacia el monumento de las 10.000 espadas. Su cabello blanco brillaba bajo la luz de la luna, su figura era a la vez majestuosa y trágica. La multitud observó con reverencia, sus voces se alzaban al unísono. Nos despedimos del demonio de la espada. El demonio de la espada se rió una última vez y su cuerpo se desmoronó hasta convertirse en polvo. En su lugar, una radiante intención de espada se elevó hacia el cielo, fusionándose con el monumento de las 10.000 espadas. El monumento estalló de luz y su intención de espada alcanzó nuevas alturas. Parecía casi vivo, su aura se hacía exponencialmente más fuerte. El legado del demonio de la espada se había convertido en parte de la fundación de Wudang. Los ojos de Nin Chanch brillaron con una luz de 5 colores cuando la inspiración lo golpeó. La técnica final del demonio de la espada, la nada, le había proporcionado nuevos conocimientos. Una notificación resonó en su mente. Has obtenido iluminación gracias a la habilidad con la espada del demonio de la espada. Al integrar sus enseñanzas con su comprensión de los 5 elementos y el espacio, ha creado una nueva técnica, la espada vacía de los 5 elementos. Los labios de Nin Chanch se curvaron formando una sonrisa. La espada vacía de los 5 elementos era una técnica informe y sin espacio, capaz de golpear a enemigos desde miles de kilómetros de distancia. Fue una poderosa adición a su arsenal. Satisfecho, se volvió hacia el cóndor y le dijo: a partir de ahora, cultivarás junto al mono espiritual. Honra el legado del demonio espada y lucha por el Dao. El cóndor se inclinó profundamente, su dolor era evidente. Nin Chanch sonrió cálidamente. Con la incorporación del cóndor, la fuerza de Wudang solo crecería. Los discípulos de Wudang miraron a Nin Chanch con asombro. Sus hazañas nunca dejaron de sorprenderlos, inspirándoles un respeto ilimitado. San Sanfeng, con los ojos llenos de orgullo, solo podía maravillarse de su discípulo. ¿Qué más podría pedir con un estudiante así? Nin Chanch se volvió hacia San Sanfeng e hizo una reverencia. Maestro, interrumpí tu celebración. Por favor, perdóname. San Sanfeng se rió de buena gana. El demonio de la espada te eligió para su batalla final, era el destino. Este duelo ha traído honor a mi celebración, asegurando que será recordado por generaciones. ¿Cómo podría ser una perturbación? La multitud estuvo de acuerdo. El duelo entre el pequeño inmortal y el demonio de la espada quedaría grabado en la historia, un evento que alguna vez fue incipiente. Al finalizar la celebración, San Sanfeng se dirigió a los invitados. Gracias a todos por asistir a la celebración de mi centenario. Si no hemos cumplido con sus expectativas, le pido su comprensión.
La hora es tarde, descanse aquí en el pico Tianzu y descienda mañana. Los discípulos de Wudang, liderados por Sun Yuanqiao, comenzaron a organizar alojamiento para los invitados. La celebración había llegado a su fin, pero su impacto se extendería por las 9 provincias durante los años siguientes. El Jiangun nunca sería el mismo. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Zhang Sanfen C208. Capítulo 208. En el imponente pabellón de la ascensión Nineti Nin-Sang, Jin Zheng, vestido con su túnica de dragón negro, escuchó atentamente el informe de Cao Gao. Por primera vez, su rostro mostró una expresión de seriedad sin precedentes y en lo profundo de sus ojos surgió un destello de conmoción. Fijando su mirada en Cao Gao, su voz tenía una autoridad innegable que no toleraba ninguna disidencia. «Son ciertas tus palabras». La espalda de Cao Gao estaba empapada de sudor frío. Inmediatamente se inclinó aún más y su cabeza casi tocó el suelo. «Majestad, cada palabra es verdad». Los asesinos de Luonet regresaron de Wudang durante la noche con relatos de primera mano. Todo fue presenciado con sus propios ojos. El pequeño inmortal de Wudang respondió personalmente al demonio de la espada, revelando que el Dao inmortal es un sistema de cultivo de su propia creación. Incluso Cao Gao, que había visto mucho en su vida, estaba lleno de conmoción. Su cultivo no era insignificante y comprendía muy bien lo que implicaba la creación de un sistema de cultivo completamente nuevo. Cao Gao sabía lo que realmente preocupaba al primer emperador. La rivalidad taobudista y el duelo entre el demonio de la espada y el pequeño inmortal fueron secundarios. La clave estaba en la revelación de que el Dao inmortal, tal como lo describió Nin Changch, había comenzado a revelar sus misterios al mundo. El shock en los ojos de Jin Zheng se profundizó. Sin saberlo, la energía del dragón negro se enrollaba alrededor de su mano. Su voz era suave, pero tenía un peso inmenso. Refinar las fuerzas del cielo y de la tierra para el propio uso, perseguir la vida eterna, buscar la verdad de la inmortalidad. ¿Dao inmortal es realmente tan milagroso? Su respiración se hizo más pesada. Vida eterna. Era un objetivo que había perseguido sin descanso. ¿Por qué otra razón habría convocado a alquimistas taoístas a su corte, excavado textos y secretos antiguos o enviado a Su Fu a través de los mares en busca del elixir de la vida? ¿Por qué otra razón habría invertido en las enseñanzas taoístas de Nin Changch al escuchar por primera vez al Dao inmortal? Ahora se dio cuenta de lo gravemente equivocado que había estado. Él, como el resto del mundo, había asumido que el llamado Dao inmortal de Nin Changch era simplemente un camino para convertirse en un inmortal de la tierra. Solo ahora lo entendió. El Dao inmortal era un sistema de cultivo completamente nuevo, que refinaba las fuerzas del cielo y la tierra para uso personal. Semejante camino se alineaba perfectamente con su visión de la vida eterna. Como alguien que se encontraba en la cima de las 9 provincias, Jin Zheng era muy consciente de la existencia de constituciones espirituales. Sabía que ciertos individuos buscaban aprovechar las fuerzas del cielo y de la tierra, pero pensar que un simple joven había tenido éxito donde otros solo habían soñado, estaba claro. A partir de ahora, todas las miradas en las 9 provincias estarían centradas en Wudang y su pequeño inmortal. El corazón de Cao Gao corría de miedo. Habían pasado años desde que había visto al primer emperador tan visiblemente afectado. La última vez fue hace siglos, cuando Su Fu no pudo regresar de su búsqueda de la inmortalidad. Cao Gao ya había sobreestimado la importancia de Wudang a los ojos del emperador, pero aún así había subestimado su verdadero peso. Cao Gao, Jin Zheng ordenó, con su energía de dragón negro arremolinándose siniestramente, a partir de este día, Wudang y el pequeño inmortal serán la máxima prioridad del Gran Yin. Quiero saber cada uno de sus movimientos, especialmente con respecto al Dao inmortal. Su voz se volvió más fría. Cuando sea el momento adecuado, visitaré personalmente Wudang. El corazón de Cao Gao casi se detiene. La idea de que el propio emperador visitara Wudang era impensable. Temblando, se obligó a responder. ¿Y qué pasa con nuestros planes para la dinastía Sui? Ponlos en segundo lugar. Sí, Su Majestad. Mientras Cao Gao se retiraba, empapado en sudor,
La mirada de Jin Sen pareció atravesar los cielos y aterrizó en el pico Tianzu en la dinastía Ming. Sus ojos ardían de fervor. Dao inmortal, si realmente concede vida eterna, no la dejaré escapar. Almohadilla, 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 ciudad emperador marcial. Wang Xianxi estaba en el extremo oriental de la ciudad, contemplando el mar del este. Mientras escuchaba el informe detrás de él, sus ojos brillaban con una luz aguda, casi cegadora. En ese momento, su intención de batalla aumentó, irradiando a través de la ciudad emperador marcial. Los practicantes de Jianwu dentro de la ciudad lo sintieron profundamente, sus corazones temblaban mientras miraban hacia el cielo, preguntándose qué había provocado al emperador marcial. Los ojos de Wang Xianxi ardían de emoción y su sangre hervía como no lo había hecho en años. El demonio de la espada de la dinastía Song fue derrotado por él, incluso el demonio de la espada admitió su inferioridad, este es un oponente digno como ningún otro. Su atención se centró exclusivamente en el legendario duelo entre el demonio de la espada y Ning Chanch. Como fanático de las artes marciales, su corazón se incendió. Hace mucho tiempo, cuando Ning Chanch mostró por primera vez una fuerza cercana a la de un inmortal de la tierra, Wang Xianxi se dio cuenta. Pero en ese momento sintió que era demasiado pronto. El niño aún no había ascendido, aunque su monstruoso talento era innegable. Ahora las cosas eran diferentes. La derrota del demonio de la espada a manos de Ning Chanch significó que el pequeño inmortal ahora era su igual. Wang Xianxi también estaba intrigado por el Dao inmortal. Quizás podría mejorar su propio camino marcial. ¿Otro sistema de cultivo? Debo verlo por mí mismo, para refinar las fuerzas del cielo y de la tierra, lo presenciaré con mis propios ojos. Sus ojos brillaban de fervor. En las 9 provincias, los genios del calibre de Ning Chanch eran más raros que raros. Wang Xianxi anhelaba un duelo con él. Una vez que complete mi aislamiento actual y perfeccione mi camino marcial, buscaré al Dao inmortal. Su confianza era inquebrantable. Durante años, había dominado el Jianwu de Liyan, considerándose insuperable. Incluso si los 9 artistas marciales más fuertes unieran sus fuerzas, estaba seguro de que podría derrotarlos a todos. Su creencia en su invencibilidad era absoluta. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Zhang Sanfen C209. Capítulo 209. Al enterarse del Dao inmortal, no lo vio como una amenaza para las artes marciales. En lugar de ello, decidió utilizar las artes marciales para romper los límites de las 9 provincias. Tal era la confianza invencible de Wang Xianxi. Almohadilla, 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 capital mongol. En el gran salón del imperio mongol, Genghis Khan estaba sentado a la cabeza de la mesa. Su imponente figura irradiaba autoridad. A su alrededor estaban sus ministros y 3 de los más grandes guerreros del imperio, Huangye Xianfei, el preceptor nacional Basiba y el líder de la secta demonio Mong Chixin, todos inmortales de la tierra de formidable fuerza. El tema de discusión no fue otro que los acontecimientos de Wudang. Los ojos de tigre de Genghis Khan recorrieron la asamblea mientras hablaba, con su voz llena de una presencia dominante. Si no recuerdo mal, nuestra secta secreta mongol ha sufrido repetidos reveses a manos de este pequeño inmortal de Wudang. Incluso nuestro recién ascendido Buda viviente cayó en el monte Songnan. ¿Qué opinas de esto? La habitación quedó en silencio y el peso de sus palabras presionó a todos. La mención del Dao inmortal provocó ondas de inquietud en toda la asamblea. Huangye Xianfei fue el primero en hablar, inclinándose respetuosamente. Gran Khan, solo en términos de fuerza, Wudang ya es formidable. El pequeño inmortal supera al demonio de la espada, y con Zhang Sanfen y el mono espiritual, su poder de combate superior es inigualable. Desafiar a Wudang de frente no sería una tarea fácil. Los 3 grandes guerreros intercambiaron miradas, plenamente conscientes de la brecha entre ellos y Ning Chanch. Mao Chixin añadió gravemente. El Gran Khan debe considerar desplegar el ejército mongol si queremos obtener los secretos del Dao inmortal. Los ministros se estremecieron. El despliegue de un ejército era el arma definitiva de una dinastía, capaz incluso de reprimir a los inmortales de la tierra. Con una fuerza bien entrenada, el poderío militar combinado podría rivalizar incluso con los cielos. Genghis Khan asintió lentamente, sus ojos brillaban con luz fría.
Si el Dao inmortal realmente otorga vida eterna, entonces vale la pena cualquier costo. Seguiremos de cerca a Wudang. En cuanto al ejército, depende de la postura del emperador Ming. Sus labios se curvaron formando una sonrisa fría. Si yo fuera el emperador Ming, no podría dormir sabiendo que existe una fuerza tan incontrolable dentro de mis fronteras. Almohadilla, 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 dinastía Sui, Xian Jingsai. La atmósfera era sofocantemente tensa. Los discípulos no se atrevieron a hablar mientras Fan Qingwei, de rostro pálido, le contaba los acontecimientos en el pico Tianzu a la monja terrenal. Cuando mencionó la derrota del demonio de la espada a manos de Ning Changch, la expresión de la monja terrenal se oscureció por la conmoción. Dentro de un mes, ¿Ning Changch vendrá a Xian Jingsai para resolver la rivalidad tao-budista? La voz de la monja terrenal tembló. El conflicto tao-budista de esta época estaba a punto de reavivarse y ella había sido una de sus instigadoras. Su corazón estaba lleno de arrepentimiento. Fan Qingwei asintió en silencio. Los discípulos recurrieron a la monja terrenal en busca de orientación. Convocar a todas las sectas budistas a Xian Jingsai. Necesitaremos su ayuda para afrontar esta crisis. Almohadilla, 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 Palacio Imperial Ming. En la plataforma del dragón de 9 capas, el emperador Ming miró a lo lejos, con una expresión ilegible mientras escuchaba los informes del Jinji Wei. ¿Dao inmortal realmente otorga vida eterna? Nadie se atrevió a responder su pregunta susurrada. Si es así, entonces el Dao inmortal debe pertenecerme. Nadie más podrá reclamarlo. Sus ojos ardían de ambición. Proclamar a Wudang como la secta taoísta más importante de la dinastía Ming. Otorgue al pequeño inmortal el título de Inmortal Místico Supremo y regálele 3000 volúmenes de escrituras taoístas. Esta fue su prueba. Si Ning Changch ofreciera voluntariamente los secretos del Dao inmortal, no habría necesidad de tomar más medidas. Almohadilla, almohadilla, almohadilla en las 9 provincias. Los acontecimientos de Wudang conmocionaron al mundo. En Jianwu, todas las miradas estaban centradas en la fuerza inigualable de Ning Changch y la inminente rivalidad Dao-budista. En los tribunales, la atención se centró en el Dao inmortal, un camino hacia la inmortalidad. Las 9 provincias estaban en crisis, pero en la cima del pico Tianzu, Wudang seguía siendo un remanso de tranquilidad. Ning Changch se sentó con las piernas cruzadas y leyó una escritura taoísta. Una leve sonrisa adornó sus labios mientras sentía la energía espiritual surgiendo del jardín de hierbas espirituales. Cuando Huang Rong preguntó qué había pasado, se rió. El fruto del bermellón ha madurado, mi oportunidad de avanzar ha llegado. Una visión increíble. Contacto, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Zhang Sanfeng C210. Capítulo 210. Desde el momento en que se estableció el jardín de hierbas espirituosas, se plantó en su interior el fruto bermellón. A lo largo de los años, se había nutrido de la energía espiritual del río celestial, los elixires del horno de recolección de espíritus de la montaña y el río y, más tarde, la esencia celestial del líquido estrellado. Ahora por fin había madurado por completo. Los ojos de Ning Changch se iluminaron de alegría, mientras Huang Rong, de pie junto a él, inclinaba la cabeza con curiosidad. ¿Fruta bermellón? Había visto el milagroso árbol Spirit Peach en Peach Blossom Island, pero esta fruta bermellón era completamente nueva para ella. Ning Changch sonrió débilmente. Con un movimiento de su mano, ambos aparecieron dentro del jardín de hierbas espirituales. En el momento en que llegaron, Huang Rong quedó abrumado por la densa energía medicinal espiritual que llenaba el aire. Sus ojos se abrieron con asombro y tembló levemente, como conmovida por la vitalidad del jardín. Dondequiera que miraba, había hierbas espirituales extraordinarias. Ginseng, linxi, raíz de foti, perilla morada. Cada hierba exudaba un aura mágica, su energía medicinal era visible a simple vista. Incluso los tesoros de los emperadores palidecían en comparación. Entre las hierbas, vio un árbol idéntico al Spirit Peach Tree de Peach Blossom Island, aunque todavía era joven. Su mirada cambió y se quedó congelada. En el centro del jardín había un pequeño árbol, no más alto que una persona, que se balanceaba suavemente mientras irradiaba ondas de energía espiritual. En su corona había un solo fruto, tan grande como un puño y rojo como el jade de sangre,
que brillaba con una luz de otro mundo. Aunque solo había uno, su presencia eclipsaba todo lo demás. Juan Rom tragó instintivamente, atraído por el inexplicable atractivo de la fruta. Debajo del árbol había una elegante figura vestida de blanco. Hsiao-fu, sintiendo movimiento, giró la cabeza. Al ver a Ning Changch, su rostro se iluminó de alegría. Pequeño inmortal, el fruto bermellón. Ning Changch sonrió y agitó la mano con desdén. Ya lo sé. Lo has hecho bien. Sus palabras de aliento llenaron a Hsiao-fu de una sensación de reconocimiento y calidez. Ella se inclinó respetuosamente y su voz fue humilde. Es mi deber, nada más. Para Hsiao-fu, cuidar el jardín de hierbas espirituales no era solo una tarea sino una bendición. La energía espiritual del jardín la había transformado con el tiempo. Incluso sin un cultivo deliberado, sentía que su fuerza crecía constantemente, como si un poder misterioso la estuviera nutriendo desde dentro. Su gratitud hacia Ning Changch era ilimitada. No solo había vengado la destrucción de su familia, sino que también le había dado un santuario en el jardín de hierbas espirituales. Ella puso todo su corazón en cuidar las hierbas, con la esperanza de recompensarlo de alguna pequeña manera. Ahora, con el fruto bermellón madurado, sus esfuerzos habían dado frutos, literalmente. Mientras tanto, Juan Rom observó a Hsiao-fu con curiosidad. Había oído hablar de esta mujer con velo pero no esperaba encontrarla en Wudang. Hsiao-fu tenía una cualidad etérea que Juan Rom no pudo evitar admirar. Ning Changch asintió satisfecho. Aceptar a Hsiao-fu como granjero espiritual había sido una decisión sabia. Sin su meticuloso cuidado, es posible que el fruto del bermellón no hubiera madurado tan rápido. Comenzó a considerar cómo podría preparar aún más a Hsiao-fu y Juan Rom para el Dao inmortal. El papel de Hsiao-fu en el cuidado del jardín de hierbas espirituales podría mejorarse con la guía adecuada. En cuanto a Juan Rom, necesitaría un enfoque secundario, quizás alquimia, forja de artefactos o elaboración de talismanes. Ning Changch decidió observarla un rato más antes de tomar una decisión. Pero ahora no era el momento para tales consideraciones. Con un movimiento de su mano, el fruto bermellón se desprendió de su rama y flotó en su palma. Podía sentir la densa y potente energía medicinal que contenía y no podía evitar sonreír. Había estado esperando este momento. Las 2 reliquias de Buda que había preparado estaban listas. Con Vermilion Fruit, finalmente pudo refinar la píldora Bodhi y avanzar a la etapa de establecimiento de Mid Foundation. El árbol frutal bermellón seguiría siendo cuidado y su próximo fruto sería aún más potente, un testimonio de los innovadores métodos de cultivo de Ning Changch. Por ejemplo, el árbol de té espiritual que una vez había cultivado ahora estaba evolucionando hasta convertirse en el legendario árbol de té de la ilustración. De manera similar, las ramas de melocotón espiritual que había traído de Peach Blossom Island se habían convertido en un nuevo árbol de melocotón espiritual de 5 elementos. Estos eran tesoros que le ayudarían en su camino hacia el Dao. Ning Changch asintió con la cabeza hacia Hsiao-fu antes de desaparecer del jardín. Hsiao-fu miró fijamente el lugar donde él se había parado, un dejo de melancolía en sus ojos. Rápidamente enterró sus sentimientos, sabiendo que eran inútiles. Volviendo a los árboles espirituales, su mirada se volvió resuelta. Te nutriré hasta convertirte en árboles espirituales y celestiales. Una tenue luz verde emanaba de su cuerpo, resonando con las hierbas que la rodeaban, acelerando su crecimiento. De regreso al pabellón de las escrituras, Ning Changch comenzó a prepararse. Juan Rom, sintiendo la gravedad del momento, se movió silenciosamente a un rincón para estudiar sus textos. Momentos después, Ning Changch abrió los ojos, que brillaban con una luz de 5 colores. Con un movimiento de su mano, la fruta bermellón de color rojo sangre y 2 reliquias de Buda doradas flotaron ante él. Hacía tiempo que había ideado una fórmula en forma de píldora para maximizar su potencial medicinal. La llamó la píldora Bodhi. Una vez madurado el fruto del bermellón, realizó ligeros ajustes en la fórmula para garantizar resultados óptimos. El horno de recolección de espíritus de montaña y río emergió de su dantiano y se manifestó ante él. Zumbido. El fuego verdadero Samadhi cobró vida, envolviendo el horno. Juan Rom, atraído por la conmoción, observó con asombro.
Esta fue la primera vez que vio a Nin Chanch refinar una pastilla. Con un movimiento de sus dedos, la fruta bermellón y las reliquias de Buda volaron hacia el horno, mientras el fuego verdadero Samadhi ardía aún más brillante. Una a una, las hierbas auxiliares emergieron de su anillo de almacenamiento, uniéndose a la mezcla. Contacto, tos.